Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy su anfitrión favorito y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y sobre todo con ganas de sumergirnos en el chisme más jugoso y candente que les traigo hoy. Ya saben que aquí en este rinconcito virtual, nos encanta estar al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, destripando cada detalle, analizando cada rumor y por supuesto, dándoles mi opinión honesta y sin tapujos. Y hoy, prepárense porque les aseguro que este tema va a encender debates y a generar ríos de comentarios. Hoy vamos a desentrañar el misterio que ha mantenido en vilo a millones de fans durante años, un tema que todavía genera una enorme curiosidad y que honestamente a mí también me tiene fascinado. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a sumergirnos en la revelación que enloqueció a todo el mundo, la supuesta relación sentimental entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, señores y señoras, estamos hablando de la dupla que nos robó el corazón, la que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, la que nos enamoró profundamente en Medcezir, la serie que marcó a toda una generación y que sin duda, dejó una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Pero no nos quedaremos solo en el recuerdo de la serie. Hoy vamos a profundizar en qué fue lo que realmente pasó entre Aatay y Serine, qué rumores surgieron y se propagaron como la pólvora, qué pruebas existen, y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este embrollo que ha mantenido a la fanaticada en vilo durante tanto tiempo. ¿Por qué quién puede resistirse a un buen drama romántico, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía? Yo, desde luego, no. Así que si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida con los brazos abiertos. Espero que disfruten de este espacio donde el chisme y el análisis se mezclan con pasión y diversión. Si ya son parte de esta familia, un abrazo enorme y sincero, y gracias por su apoyo constante. Sin ustedes, este canal no sería nada. Y como siempre, antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chisme, noticias, análisis y, por supuesto, mi opinión sobre sus estrellas favoritas. Suscríbanse ahora mismo, no sean tímidos. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, a darle. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Empecemos por el principio, por el momento en que todo comenzó. Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Dos nombres que juntos evocan una explosión de emociones, romance, pasión, química innegable, una conexión que traspasa la pantalla, y por supuesto, muchísimas ilusiones y sueños para los fans de todo el mundo. Su trabajo en Medcezir fue algo verdaderamente mágico. La conexión que tenían en pantalla era innegable, una chispa que encendía cada escena y que te hacía creer en el amor a primera vista. La forma en que se miraban, cómo se entendían sin palabras, la complicidad que emanaban, era evidente para todos los espectadores. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno social que traspasó fronteras y rápidamente se convirtió en una de las parejas favoritas del público turco y de muchísimos países más. Medcezir nos regaló una historia de amor llena de altibajos, de momentos felices y tristes, de desafíos y superaciones, pero siempre con la llama del amor encendida. Y Aatay y Serine, y con sus interpretaciones magistrales, nos hicieron vivir cada emoción como si fuera propia. Pero, ¿qué pasó realmente? Hubo un romance secreto que se mantuvo oculto a los ojos del público. Un amor que quedó entre bambalinas, que floreció lejos de las cámaras y los reflectores. Los rumores comenzaron a circular con fuerza casi desde el inicio de Medcezir. Se decía que había miradas cómplices, gestos de cariño, una complicidad que iba mucho más allá de lo profesional. Las fuentes de información y los medios de comunicación, siempre al acecho de cualquier detalle, capturaron algunas imágenes que alimentaron aún más la especulación. Fotos juntos fuera del set, cenas románticas, salidas nocturnas, aunque seamos honestos, nada que confirmara categóricamente una relación amorosa. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis. ¿Eran solo amigos que se llevaban muy bien? ¿Compañeros de trabajo que desarrollaron una amistad muy fuerte? ¿O realmente había algo más, algo que iba más allá de la amistad y el compañerismo? Las redes sociales en ese momento se inundaron de comentarios, teorías y análisis detallados de cada foto, de cada vídeo, de cada entrevista que daban juntos. Los fans ávidos de saber más diseccionaban cada gesto, cada palabra, cada mirada.
Algunos estaban convencidos de que eran pareja, de que su amor en la ficción se había trasladado a la vida real, creyendo en el poder de la conexión que veían en pantalla. Otros, más escépticos y cautelosos, argumentaban que todo era parte de la promoción de la serie, que era una estrategia de marketing inteligente y bien ejecutada para mantener el interés del público y aumentar las audiencias. La verdad, como suele suceder en estos casos, es que probablemente se encuentra en algún punto intermedio. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues es muy probable que existiera una conexión especial y genuina entre Aatai y Sereni. Pasaron muchísimo tiempo juntos en el set de filmación, compartieron largas jornadas de trabajo, ensayos extenuantes, momentos de alegría, de euforia, de estrés, de frustración, de éxito y de reconocimiento. Compartieron, en definitiva, una experiencia intensa y única. Es completamente natural que se generara un vínculo muy fuerte, una amistad muy cercana, una camaradería que sobrepasara lo laboral. Pero de ahí a confirmar una relación romántica, hay un gran trecho. Es importante recordar que ambos son actores profesionales, que saben cómo interpretar roles, cómo crear química en pantalla, cómo transmitir emociones. Y lo hicieron de manera brillante en Medcezir. Pero eso no significa que esa química fuera real fuera del set. Es posible que se sintieran atraídos el uno por el otro, que existiera una tensión sexual, pero no necesariamente eso se tradujo en una relación sentimental. A pesar de los rumores y la insistencia de los fans, ni Aatai ni Sereni confirmaron, ni negaron categóricamente nada. Siempre mantuvieron una postura muy discreta, muy profesional, con mucho respeto por su vida privada. Respondían a las preguntas sobre su relación con evasivas, con sonrisas, con frases como «somos muy buenos amigos», o «nos llevamos muy bien», o con un simple «no voy a hablar de eso». Una postura que por un lado alimentaba la especulación, la curiosidad y el morbo de los fans, y por otro mantenía su privacidad a salvo, evitando que su vida personal se convirtiera en un circo mediático. Con el tiempo cada uno siguió su camino, construyendo sus propias vidas y carreras. Aatai continuó cosechando éxitos en su carrera actoral, protagonizando series y películas muy importantes, consolidándose como uno de los actores más talentosos y reconocidos de Turquía y del mundo. Sereni, por su parte, también se consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, demostrando su versatilidad y su talento en diferentes proyectos. Ambos tuvieron y siguen teniendo parejas sentimentales, lo cual, de alguna manera, ha ido diluyendo un poco el interés del público por su supuesta relación. Aunque es innegable, la chispa de Medcezir sigue viva en la memoria de muchos. Pero, ¿qué es lo que realmente enloqueció a la gente? ¿Por qué esta revelación sigue generando tanto interés y debate? La respuesta es multifacética, pero tiene un factor clave, porque la química que tenían en pantalla era simplemente increíble. Porque Medcezir fue una serie que caló muy hondo en el corazón de muchísimos espectadores, que nos hizo soñar, reír y llorar con sus personajes. Porque la idea de que dos personas con tanta conexión, con tanta complicidad y con tanta pasión se enamoraran en la vida real es algo que a todos nos gusta soñar. Porque todos queremos creer en el amor verdadero, en el destino y en las historias de cuento de hadas. Y por supuesto porque el misterio siempre atrae, la incertidumbre nos alimenta y la especulación nos entretiene. Analicemos un poco las pruebas que se han presentado a lo largo de los años. Fotos, vídeos, como mencioné anteriormente. Lo que sí se puede apreciar, sin lugar a dudas, es que durante el rodaje de Medcezir, la conexión entre ellos era palpable. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se complementaban en escena, la complicidad que emanaban. Todo indicaba que había algo especial. Sin embargo, hay que ser realistas y tener en cuenta que muchas veces, los actores son profesionales y saben crear esa química para el deleite del público. Esa magia que vemos en pantalla es fruto del talento, la dedicación y la química profesional. En cuanto a las fotos y vídeos fuera del set, la mayoría de ellas mostraban a Aatai y Sereni juntos, pero en contextos muy ambiguos. Cenas grupales, eventos de trabajo, fiestas, salidas con amigos. Nada que confirmara una relación íntima y romántica. Es cierto que en algunas ocasiones se les vio compartiendo momentos más privados, pero nada que fuera concluyente. Quizás un abrazo más largo de lo habitual, una mano en la espalda, una mirada más profunda, pero nada que probara que eran pareja. La interpretación de estas imágenes, como siempre, queda a la discreción de cada uno y de sus propias expectativas. También es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la promoción y el marketing juegan un papel fundamental.
Es posible que en su momento se haya aprovechado la química entre Atai y Serinei para generar interés en la serie, para mantener a los fans enganchados y para aumentar la popularidad del proyecto. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que probablemente hubo una gran amistad, una conexión especial y una química innegable entre Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Que su trabajo en Medcezir fue brillante y que su relación en pantalla generó muchísimas ilusiones y sueños en millones de personas. Que el misterio y la especulación forman parte del encanto del mundo del espectáculo y que alimentan la curiosidad del público. Pero confirmar una relación amorosa, creo que es algo que solo ellos saben realmente. Y como suele suceder, la verdad, muy probablemente se quede entre ellos. Respetemos eso. En mi opinión, creo que lo más importante es respetar su privacidad y su decisión de no hablar sobre el tema. Han sido muy discretos y han mantenido una postura muy profesional y respetuosa, y eso dice mucho de su madurez, de su profesionalismo y de su respeto por su vida personal y por la de los demás. No se han aprovechado de la situación ni han jugado con los sentimientos de sus fans. Lo que sí podemos hacer, como fans, es seguir disfrutando de su trabajo, de sus logros y de la magia que nos regalaron en Medcezir. Seguir apreciando su talento, su dedicación y su trabajo en cada proyecto en el que participan. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo, mis queridos suscriptores. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan enterado de algo nuevo. Espero haberles entretenido y dado material para el debate. Resumiendo, hemos analizado los rumores sobre la supuesta relación entre Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya, sus posibles razones, y las pruebas que se han presentado a lo largo de los años. Mi conclusión es que si bien hubo una conexión especial, la confirmación de un romance queda en el terreno de la especulación. Lo más importante es apreciar su trabajo, respetar su privacidad y, por qué no, seguir soñando con la magia de Medcezir. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Atai y Serinei? ¿Creen que hubo un romance secreto? ¿O simplemente fue una gran amistad? ¿Cuál es su opinión sobre todo este tema? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos y debatir con ustedes. No se queden callados. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es más divertido cuando lo compartimos juntos. Hasta luego.